bienvenido hoy a esta clase que te estoy regalando. Te la regalo con muchísimo amor y gratitud por estar presente en mi comunidad. La idea es que tú empieces a entender cómo puedes cambiar y transformar tu realidad. Yo siempre digo que todo, si lo haces desde tu ser y desde tu alma, perdura en el tiempo. Si haces un cambio superficial, es superficial, no perdura en el tiempo, es momentáneo. Entonces, el curso que creé comienza ahorita el 15 de julio. Vamos a tener unos módulos presenciales y unos módulos virtuales. Los módulos presenciales los elegí exclusivamente porque son momentos y dinámicas que necesito realizar con ustedes de forma presente. Vamos a realizar una constelación grupal, vamos a realizar constelaciones individuales, eh, como para descubrir si hay alguna creencia, comportamiento, patrón, fidelidad o lealtad que se relacione con el transgeneracional. Vamos a basarnos también en otras herramientas que he ido aprendiendo a través del tiempo me han ayudado para mi evolución y para la evolución de muchas personas. Entonces, adicional a eso, vamos a tener 5 encuentros individuales donde vamos a estar tú y yo en una sesión privada donde vamos a trabajar todo eso que estamos viendo en el curso. El curso es muy teórico, pero es muy práctico. Entonces, la idea es que esa área que tú elijas trabajar y transformar la podamos llevar a cabo en el transcurso de las 8 semanas. Si en las primeras 4 semanas, siendo tú consciente, siendo tú partícipe de las clases, asistiendo a los talleres presenciales, realizando los ejercicios y los encuentros que hagamos, tú no tienes ningún cambio en 4 semanas, te devuelvo tu dinero. Listo, es una garantía. Como tengo la plena certeza de que si tú asistes y eres muy juicioso, vas a tener un cambio, después de las 4 semanas no tienes garantía, ¿ok? Entonces, comencemos. Por, ¿Cuál es el objetivo, perdón, de este módulo? Es comprender que la mente es el origen de toda experiencia en la realidad. Aprender a identificar la estructura de los pensamientos y cómo comenzar a transformarlos desde la raíz para manifestar la vida que tú en verdad quieres, que sea tanto interna como externa para que perdure en el tiempo. La mente como origen de todo. Aquí me baso mucho en varias filosofías, escogí la hermética porque es como la que engloba todo el, el mensaje de por qué todo es mente. Desde esa filosofía hermética, el todo es mente, el universo es mental. Esto nos indica que todo lo que existe fue primero una idea en una conciencia superior. No hay materia sin mente y lo invisible es una proyección de lo invisible. Desde la espiritualidad, ¿cómo se ve que la mente es origen de todo? El alma proyecta una realidad para su evolución. Todo lo que ocurre corresponde a una necesidad de expansión de conciencia. Cada situación externa es un reflejo de algo interno. Como es adentro, es afuera. Una creencia, una percepción, un programa mental o una lealtad no resuelta. Desde la ciencia. Ustedes van a notar que en la mayoría de mis cursos me baso mucho también en la ciencia, porque me gusta hacer como ese puente que comunica lo espiritual y la ciencia. Entonces, desde la física cuántica, lo observado cambia según la conciencia del observador. La mente influye en la materia. Esto se llevó a cabo en un experimento de la doble rendija. Siempre en la física cuántica se habla de los átomos y de las moléculas. Entonces, cuando un átomo está en su estado natural, no está siendo observado, él está en su comportamiento natural. Pero si tú empiezas a observar cómo se comporta el átomo, él empieza a tener un comportamiento diferente. Desde la neurociencia, los pensamientos generan rutas neuronales. Si lo repites con emoción, el cerebro crea una realidad interna.
que se percibe como cierta. Por eso también hablo mucho en mis consultas y en mis talleres sobre las redes neuronales. Nosotros desde chiquitos hemos creado infinidad de redes neuronales, las más básicas cuando aprendimos las tablas de multiplicar, cuando aprendimos a sumar, a restar. Esas fueron redes neuronales que se crearon de forma consciente en el tiempo y que han perdurado a través del mismo. Y se crea como una realidad. Yo te pregunto en este momento, si me estás viendo cuánto es 2 por 2, tú inmediatamente sabes la respuesta y me dirías, obvio, André, 4. Exactamente. Esa red neuronal que tú creaste está muy latente que cuando alguien te hace la pregunta, tu inconsciente reacciona. Más adelante voy a hablar un poquito más de eso. Desde la psicología cognitiva, la mente interpreta el mundo según sus creencias, condicionando la experiencia emocional y conductual. Por eso, todo es mente. Aquí te regalo un ejercicio y es que toma en este momento tu cuaderno, donde estés apuntando y escribe todos los pensamientos que te lleguen en este momento sobre el área que quieras trabajar. Esa área en la cual dices, ay, es que, por ejemplo, no consigues pareja fácilmente, el dinero, la salud, mm, lo material, la laboral, la social, cualquier área que tú digas, quiero trabajar en esa área porque siento que falta X, Y o Z. Entonces, en este momento, ¿qué pensamientos llegan a sobre esa área? Tómate tu tiempo, pon el video en pausa y escribe. Cuando ya hayas terminado, quiero que escribas tus pensamientos que te lleguen en ese momento sobre el área que no necesitas trabajar. Esa área donde dices, esta área sobradísima, esta área no necesito trabajar, todo me llega fácil, siempre tengo salud, siempre tengo, bueno, en fin, tengo dinero, siempre tengo un excelente trabajo, tengo un área familiar muy feliz, no necesito trabajar en ella, en esa área que no necesites trabajar. Escribe todos los pensamientos que tengas. Pausa el video un ratico nuevamente y cuando ya termines, quiero que percibas la diferencia entre el área que tienes que trabajar y el área que no. ¿Qué diferencia hay? ¿Percibes algo diferente? Ok, me gustaría que me contactaras nuevamente y me escribieras qué pasó con este primer ejercicio. Continuemos. Entonces, como todo es mente, y como te pudiste dar cuenta, empieza todo con un pensamiento. Quiero que que empecemos a identificar cuál es la estructura del pensamiento. Un pensamiento no es solo una frase mental, sino una estructura compleja que tiene distintos niveles que interactúan entre sí. Comprender esta estructura nos permite desprogramar pensamientos limitantes y crear nuevos patrones de realidad. Si tú logras entender la estructura del pensamiento, si logras trabajar muy conscientemente en ella, empiezas a cambiar tu realidad, 100% garantizada. Entonces, ¿qué compone un pensamiento? Una creencia. Esa creencia raíz es una creencia que se formó a través del inconsciente. Es una afirmación que funciona como un programa base sobre el cual se construye una gran parte de tu percepción de la vida y de ti mismo. Por ejemplo, cuando eres pequeño, los primeros seres humanos que tú percibes como hombre y mujer, ¿quiénes son? Papá y mamá, ¿cierto? Desde ahí tú empiezas a identificar cómo son las mujeres, cómo son los hombres. Esa es la primera idea que tú tienes. Esa es tu primera creencia raíz. Ese es tu programa base sobre los hombres y las mujeres. Es una verdad que se asume como absoluta. Es aprendida en cualquier momento de la vida, generalmente en la infancia. Y estas se activan automáticamente sin que te des cuenta. Entonces, tú a través del tiempo puedes pensar muy diferente de los hombres y de las mujeres, pero inconscientemente
en tu programa base está lo que identificaste de ese primer hombre y esa primera mujer que viste. Eso es muy inconsciente y vas a notar que los hombres y mujeres que están a tu alrededor, por lo general, resuenan con lo que tú pensabas que era mamá y papá en su rol de mujer y en su rol de hombre. ¿Qué compone un pensamiento? La creencia raíz es el filtro a través del cual se interpreta la realidad. La creencia surge de la experiencia, de las herencias familiares, de la educación, de la cultura y de las memorias emocionales. Estas también transgeneracionales. Uno inconscientemente carga con ciertas memorias transgeneracionales que fueron de impacto emocional para una abuela, una bisabuela, para una tatarabuela, para un tío, para un primo, y uno inconscientemente carga con ese programa. Ese se convierte en un programa base. Estas creencias raíces pueden ser limitantes o potenciadoras. Limitan o te catapultan hacia una mejor versión. La creencia raíz no es lo que te pasa, no es lo que te limita, sino lo que crees que significa lo que te pasa. Ten muy presente eso. ¿De dónde se originan las creencias raíz? En la infancia, como les he estado diciendo, desde los 0 a 7 años, inclusive se habla de los 3 últimos meses de gestación. Uno está en ese modo como de ondas teta, donde uno está absorbiendo todo y desde ahí uno empieza a recibir y a percibir cierta información. El cerebro funciona en ondas teta de 0 a 7 años, desde los 3 últimos meses de gestación, que ese ondas teta por lo general es el estado hipnótico, donde el cerebro está en un modo donde absorbe cualquier tipo de información, simplemente está en apertura total. Todo lo que escuchas, ves o sientes repetidamente se graba como una creencia de identidad. Si no recibiste atención, por ejemplo, podrías grabar en tu inconsciente, no soy importante, aunque nadie te lo haya dicho literalmente. ¿Listo? Entonces, aquí te voy a regalar un ejercicio. Ponte a escribir qué creencias tienes en esa área que quieres trabajar. Ya escribiste pensamientos. Ahora empieza con creencias y vas a identificar si son de papá, de mamá, de algún familiar, tuyas o de la sociedad. También se originan con una herencia transgeneracional y se comprobó también en la epigenética a través de diferentes estudios científicos como el de Rachel Yehuda, como ay, se me fue, el del holocausto, el de la hambruna. Por ejemplo, en el de la hambruna, este habla de todas las mujeres en Alemania que sufrieron de hambre y que estaban en gestación. Entonces se dieron cuenta que después esas mismas mujeres trataron en el estudio, buscaron a esas personas, a los hijos, y los identificaron y tenían sobrepeso, tenían obesidad, tenían diferentes trastornos alimenticios. Esto se debe a que inconscientemente en nuestros genes se guarda una memoria. Ese gen guarda una memoria de dolor, de emoción. Si la emoción fue tan fuerte, tanto positiva como negativa, en nuestros genes están. ¿Qué hace que se vuelvan, que se activen o se desactiven? El entorno en el cual estamos viviendo. Por ejemplo, si tú tienes una hermana mayor y esta hermana mayor em, en la familia tienen esos genes marcados de violencia sexual, ¿listo? De abuso sexual. Tu hermana mayor
No los identifica, no supo que fue un abuso sexual, con ella eso no existe. Con la siguiente hermana empieza a ver se activa ese gen y empieza a ver esa violencia y ese abuso sexual. ¿Qué hace la diferencia? Que cuando la hija mayor nace, vivían solo papá, mamá y ella. Cuando ya nace la segunda hija, mamá, papá, la hija mayor y la segunda que nació, tuvieron que irse a vivir a un entorno donde hay más familia. Entonces hay hombres y hay más mujeres. Ahí para ella empieza a ver el tema del abuso sexual. Entonces, ¿qué significa? Que para esa segunda persona se activa el gen por el entorno social. ¿Listo? No significa que siempre estén activos, no, están siempre desactivados, pero el comportamiento y el entorno los activan. ¿Listo? Puedes portar creencias de tu linaje familiar incluso si no viviste esas experiencias. Un ejemplo también, si tu abuela vivió abandono, puedes heredar una creencia inconsciente como que el amor te deja. Entonces, todo hombre que llega a tu vida en algún momento de la vida te deja. O tú dices inconscientemente, bueno, yo vengo a trabajar y a sanar y a reparar este sistema familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tú no, a ti no te dejan, sino tú los dejas. Entonces tú dices, ah, bueno, ok, entonces si yo los dejo, esta persona a la cual estoy siendo fiel, que viene siendo en este caso la abuela, em, la reparo y la sano, evitando que los hombres me dejen. ¿Listo? Entonces, esa es una forma inconsciente de seguir cumpliendo los roles familiares o las fidelidades. Estas creencias se transmiten epigenéticamente como patrones de supervivencia. ¿Dónde se originan las creencias raíces adicional de la transgeneracional y de la infancia? También se heredan a través de experiencias impactantes o repetitivas. Aquí vamos un poco también desde los genes de la epigenética. Un solo evento traumático o muchas experiencias similares de rechazo, juicio, abuso, fracasos, abandonos, pueden generar una creencia raíz. Por ejemplo, en tu época escolar, si fuiste rechazado varias veces, al expresarte puedes formar una creencia de que tu voz no vale. O puedes crear también una creencia donde tú digas que eh, te dé miedo hablar en público. Por ejemplo, todas esas creencias, en este caso de las que estamos hablando, donde se originan por impactos traumáticos o experiencias repetitivas, pueden ser desde generacionales, transgeneracionales o de la infancia, inclusive en la vida adulta. También crean por la cultura, por la religión, por la escuela, por la sociedad. Muchas creencias limitantes vienen del sistema externo, del no se puede vivir del arte. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o hemos visto películas o series donde le dicen que la persona quiere ser cantante de la música quien vive? ¿Cierto? Yo he escuchado mucho de eso. Inclusive que ellas hablaba con alguien de eso y le decía, y por ejemplo, uno mira a Taylor Swift, a Karol G aquí en Colombia perfectamente viven de la música y hay muchos más cantantes que viven de la música, porque a ellos, para ellos, esto no fue la limitante. Para ellos creo que nunca escucharon de la música, no se puede vivir. Los ricos son malos. Sufrir te hace mejor persona. Son dichos también culturales, son creencias culturales también, que van formando un inconsciente colectivo que hace que nosotros tengamos un programa raíz desde ahí. Y también desde ese pequeño inconsciente nos empezamos a limitar. Esto varía mucho de dónde naciste, la cultura de tus padres, la religión de tus padres, a qué colegio, a qué escuela, a qué lugar de educación te llevaron. Obviamente, si tu sociedad liberal, por ejemplo, conservadora, todo eso hace que nosotros como seres humanos formemos ciertas creencias que a lo largo de la vida nos van a regir. Otra parte
que compone el pensamiento y que muchas veces somos inconscientes de ello es la emoción. Cada pensamiento genera una emoción y esa emoción es inmediata. Miedo, alegría, ansiedad, tristeza, em, esperanza, amor. La emoción que se dé con el pensamiento se genera rapidísimo. La carga emocional es lo que ancla ese pensamiento en el cuerpo y lo vuelve recurrente. Un pensamiento sin emoción no tiene fuerza, no crea. Por eso has visto también que se habla mucho de que si tú quieres empezar a manifestar y a crear una nueva vida, enfócate en la emoción. Hace mucho tiempo se hablaba desde el secreto, desde la visualización, y esa era una parte importante también que compone el pensamiento, pero una también demasiado importante es la emoción. Por eso en esa época, cuando salió la película del secreto y el libro de la ley de la atracción y todo eso, decía, ve y móntate en el carro, siente el carro, huélelo porque cuando tú estabas creando y le imaginabas ese carro, ya sentías una emoción inconsciente y te dicen, ve ahora al concesionario y busca el carro, siéntate, tócalo. Ahí estás generando una emoción y una neuroplasticidad inconsciente en tu cerebro. Entonces el cerebro a la final no discierne, la mente no discierne si fue real, si ya es tuyo o no es real o no es tuyo. ¿Listo? Eso es muy importante. Lo que se siente con intensidad se imprime más profundamente en el cerebro y en el campo energético, por eso se crea. Inconscientemente nosotros los seres humanos creamos desde una emoción de miedo, desde una tristeza, hasta de una alegría, hasta de una sensación de tranquilidad. No sé si a ustedes les ha pasado, en mí pasó muchas veces, inclusive cuando estaba estudiando. Yo estudié, mi primera carrera fue ingeniería industrial. Cuando yo estaba estudiando ingeniería industrial, hubo un momento en la carrera donde, donde en quinto semestre, pues exactamente, entraba en una materia muy, pues que todo el mundo decía que era muy tenaz, que era muy fuerte y que había un profesor en particular en la universidad que era el coco de esa materia. En efecto, pues Andrea le tocó con ese profesor. Entonces, ¿qué pasa? Andrea desde ahí empezó a decir, hay que hacer, hay que estudiar, hay que crear, hay que bla, bla, bla. Obviamente no tenía mucha información de estas herramientas en ese momento y lo hacía muy inconsciente. Me acuerdo que llegó para el primer parcial y yo decía, oh my God, y ahora primer parcial, estudié muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, lo que literal eran días completos en el grupo de amigos estudiando sobre ese primer parcial. Y un día me relajé y dije, ay, ya, no estudio más, ya, me cansé de estudiar y empecé a escribir. Yo soy muy amante de escribir, entonces empecé a escribir sobre ese parcial, de cómo me hacía sentir, entonces me empecé a sentir estresada, con nervios, con angustia, todas esas sensaciones que se pueden denominar negativas. Entonces, desde ahí yo dije, bueno, escribí todas las emociones desde esa sensación de miedo del parcial, de que ese primer parcial era tan decisivo para la materia y decía, no, yo no quiero volver a repetir, no quiero perderla, bueno, en fin. Desde ahí, desde esa emoción negativa, creé la solución. ¿Cuál fue la solución? Eh, Gracias a Dios tengo como unas habilidades con mis sueños que todo el mundo las tiene, pero unos somos más conscientes de otros más inconscientes. Yo me soñé con ese parcial. Obviamente yo decía, tan sugestionada estaba que me soñé con el parcial. No entendía mucho todavía de eso. Entonces, bueno, me soñé con el parcial, me soñé con el ejercicio completo. Obviamente los números no eran iguales, eran muy diferentes a lo que pasó en la realidad, pero el ejercicio era igual. Y yo me levanté ese día temprano, el día del parcial, y llamé a una compañera, una amiga, y le dije, oye,
¿te parece si estudiamos ahorita? Y me dice ella, ay, André, no, ahorita no. Y yo, ven, hagamos este ejercicio, quiero desarrollarlo. Me dijo, bueno, está bien, ven a mi casa. Entonces me fui para allá muy juiciosita, desarrollamos el ejercicio las dos, nadie más, a nadie más le dio porque pues nadie me iba, estábamos acostumbrados a no estudiar en unas horas antes del parcial. Entonces yo dije, bueno, la única que me puede copiar es ella. Y en efecto, nos fuimos a hacer el ejercicio con ella. Cuando hicimos el ejercicio, lo entendimos bien, chévere, y dijimos, ya estamos listas para el parcial. Nos fuimos para el parcial y resulta que sale ese ejercicio con unos números totalmente diferentes. Ella me miró, yo la volteé a mirar y pues literal hice esa misma sonrisa como, bueno, y empezamos a desarrollarlo. Afortunadamente yo sí confié en mis capacidades en ese momento y me saqué el 5 que era la nota máxima, y ella se sacó 4,6, 4 o algo, no alcanzó al 5 porque en ese momento del parcial uno mismo se colocaba la nota. ¿Qué pasaba? Que si uno se colocaba más, pues salía debiendo para los siguientes parciales. Por eso ese parcial también era como muy decisivo para la materia. Entonces ella dijo, no, Andrés, y me arriesgué muchísimo colocando eso. Le dije, pero si habíamos hecho el ejercicio, le decía. Y yo sí me coloqué el 5 y pues obtuve el 5 después de. Ese día inclusive de notas yo no fui a recogerlas. El profe las publicó ahí en el salón, y un compañero de otro semestre pasaba y vio las notas y me llamó y me dijo, Chin, imagínate, sacaste 5 en el primer parcial, no sé qué, felicitaciones. Y le dije, ¿quién más? ¿Quién más se sacó 5? Y me dijo, no, solo fuiste tú, tu compañera fulanita tal se sacó 4,6. Y yo, bueno, ya quedé contenta porque pues habíamos hecho el ejercicio bien. Entonces uno crea desde el miedo. Así muchas cosas las creé también desde el miedo. He creado también desde la alegría viajes, he creado desde el placer, desde la tranquilidad también muchas cosas. Pero uno definitivamente, la emoción es vital para la creación. Imagen mental o visualización interna, lo que les estaba diciendo de la ley de atracción. Todo pensamiento se acompaña de una representación mental, aunque no siempre sea consciente. Por ejemplo, el sueño. La mente trabaja con imágenes simbólicas o reales que refuerzan lo que creemos. Si piensas en fracaso, probablemente veas una escena donde eso se confirma, aunque no haya sucedido. Entonces, la mente crea a partir de la emoción, de ese pensamiento y de esa imagen que tú le estés dando. Obviamente, vamos a ver que hay más opciones donde se compone el pensamiento, pero estas tres son las más importantes para empezar a crear y a manifestar. Por eso se dice que la mente es el poder creativo. El lenguaje interno. Aquí ya vamos un poquito más allá a trabajar desde el alma, esa creación consciente y permanente. El lenguaje interno. El pensamiento se organiza en palabras, lo que te dices a ti mismo. Ese diálogo es muy importante. El lenguaje da forma y dirección a la energía del pensamiento. Las palabras que usas habitualmente se convierten en comandos mentales. Decirte siempre, me va mal, activa un patrón emocional y biológico que se alinea con ese mensaje. ¿Y cuáles van a ser las experiencias que vas a ver? Situaciones donde afirmas lo que acabaste de expresar. La mente es así, es una máquina creadora, una máquina de manifestación, donde tus pensamientos son muy literales. Si tu diálogo, por ejemplo, es como el de esta persona que dice siempre le va mal, la mente se encarga de mostrarte cosas que te digan, ¿sí ves? Que siempre estás así, ¿sí ves? Que eso es así, y se va reforzando y se va anclando cada vez más esa creencia y se va convirtiendo ese lenguaje interno en esa creencia y en ese programa base. Esos son los cuatro componentes importantes del pensamiento. Entonces, si lograste entender estos cuatro lenguajes, estos cuatro componentes, perdón, vas a poder empezar a transformar tu realidad. Algo muy importante que nosotros los seres humanos
tenemos, que es una mente consciente y una mente inconsciente. Por eso generamos pensamientos conscientes y pensamientos inconscientes. ¿Qué es la mente consciente? La parte de la mente activa, racional y analítica. Esa es nuestra mente analítica. Toma decisiones en base a, desde la ciencia, desde la lógica, desde lo racional. Por eso te das cuenta que te explico desde lo espiritual, desde una filosofía y desde la ciencia. Percibe el presente a través de los sentidos. Si no lo ves, no es real. Esta mente se enfoca en lo que ocurre aquí y ahora. Si no lo ves, no es real. Es responsable de aproximadamente el 5% de nuestra actividad mental diaria. Es el 5%. ¿Dónde estará el restante? ¿Dónde estará ese 85, ese 95%, perdón? Esta mente te dice qué elegir, cómo empiezas a pensar y qué tienes que planear, pero la capacidad de procesamiento es limitada y muchas veces creemos que transformando nuestra mente consciente vamos a crear y a manifestar y que vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Y no es así, porque es el 5%. Por eso con mis consultantes vienen y me dicen, André, con esa sola terapia tenemos en una constelación familiar, por ejemplo, les digo, sí y no, avanzan, tienen un cambio, pero si tú no trabajas en tu inconsciente, ese cambio no perdura en el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el 95% en tu inconsciente? Y si tu inconsciente sigue igual, no hay cambio. Mientras que lo que hicimos en el momento fue consciente e inconsciente y tú trabajaste tu consciente ahí, pero parte de tu inconsciente no, el cambio no lo vas a notar tan rápido. Ejemplos de funcionamiento consciente. Eliges qué ropa te vas a colocar. Resuelves un problema matemático fácil y tienes una conversación reflexiva. Puedes entablar un diálogo. Este diálogo que yo estoy teniendo hoy a través de este video es un pensamiento consciente, es mi mente analítica la que me está permitiendo darles a ustedes esta información. El movimiento que estoy haciendo a través de mis ojos, de la boca, de las manos, es el pensamiento y la mente inconsciente hablando. Es ese 95% que no percibimos que está por ahí. La mente inconsciente o subconsciente es la parte oculta y automática de la mente. Esta es la parte más maravillosa de la vida. Es la que almacena creencias, recuerdos, patrones, emociones, programas familiares, traumas y lealtades. Controla el 95% de tus pensamientos, emociones, decisiones y comportamientos. Actúa como un sistema operativo silencioso que dirige tu vida sin que lo notes. No distingue entre lo real e imaginario. Toma todo lo que recibe como emoción Toma todo lo que recibe con emoción como verdad absoluta. No distingue si es tristeza, si es felicidad, no distingue si es bueno o malo. Ella simplemente dice, esto es real. Está profundamente relacionada con el cuerpo, el sistema nervioso, las emociones y el campo energético. Por ahí yo les subí un videito donde les mostraba eh, un señor donde tenía las dos manos así, a esta le colocaban una mano falsa en la mitad de los dos brazos, es decir, aquí había una mano falsa y había una persona con el martillo dándole un golpe. En ese golpe de ese martillo, nuestra mente inconsciente reacciona levantando la mano porque ella no sabe que eso era falso. Simplemente imaginó y sintió el dolor que podía ocasionar, el daño que podía ocasionar ese martillo. Esa es nuestra famosa mente inconsciente. Es nuestro sistema operativo, mientras que nuestra mente consciente sería como nuestro hardware. ¿Listo? Entonces, ejemplos de funcionamiento inconscientes. Reacciona con miedo al hablar en público sin saber por qué. Si, por ejemplo, había un ejemplo atrás donde había mucho rechazo y empezabas a tener miedo a hablar, ¿cierto? Entonces empezabas a hablar poco y ahora te hacen empezar a hablar en público y tú dices, "Mm".
bloqueo, miedo, nervios, en fin. Entonces, eso viene de una creencia raíz de hace quién sabe cuánto tiempo que estuvo ahí presente. ¿Listo? Elegir patrones, parejas, perdón, elegir pareja con un patrón repetitivo. Esto viene mucho también desde el sistema familiar, desde una lealtad, una fidelidad o simplemente una creencia que vimos de mamá o papá. Sentir que no puedes, aunque racionalmente tú sabes que sí lo puedes hacer. Autosabotear tus logros justo cuando vas a avanzar. Estos son programas que están en nuestro inconsciente que tú dices, bueno, pero ¿por qué siempre pasa X, Y, Z? ¿Por qué nunca puedo avanzar? Porque lo que sea que tengas es un programa inconsciente. Entonces, vamos a ver unas características y un paralelo entre la mente consciente y la inconsciente. Ya nos dimos cuenta que la consciente maneja el 5%, controla el 5%, mientras que nuestra mente inconsciente controla un 95%. ¿Cuál es el procesamiento de nuestra mente consciente? Es lenta y racional, mientras que la inconsciente es rápida, emocional y simbólica. Tipos de aprendizaje, obviamente la lógica, lo reflexivo desde la mente consciente. La mente inconsciente por repetición, emoción y experiencia. ¿Cómo se cambia la mente consciente? Con atención sostenida y decisión. ¿Cómo cambiamos la mente inconsciente? Con repetición, con shock emocional y con terapia. La función principal de nuestra mente consciente, decidir, enfocar y crear objetivos. La mente inconsciente es la que nos busca proteger, que automatiza y busca mantener esos hábitos. Es la que nos mantiene en nuestra zona de confort. Prácticamente muchos también la llaman como esa parte y esa zona de supervivencia. Adicional a eso, nosotros contamos con 7 niveles de mente que afectan nuestra vida. Porque si todo es mente, y esto yo me lo pregunté cuando empecé a hacer este curso, a desarrollar este módulo, yo decía, si todo es mente, ¿por qué hay una parte transgeneracional que limita a las personas, que limita al ser humano? ¿Por qué está esa parte cultural que limita al ser humano si se supone que todo es mente y mi mente pues la puedo controlar, ¿cierto? Resulta que existen 7 niveles de la mente. Entonces está nuestra mente individual, que sería nuestro inconsciente, donde tenemos nuestros pensamientos conscientes, nuestras creencias personales sobre el dinero, sobre el amor, sobre la felicidad, sobre la vida en general, patrones mentales únicos. Tenemos una mente familiar, que es el inconsciente familiar, donde hay unas memorias transgeneracionales, unos patrones familiares heredados, lealtades invisibles al sistema. También tenemos una mente cultural, que son las creencias sociales, en este caso porque está sobre el dinero, porque cuando yo empecé a investigar, estaba trabajando sobre el dinero para mí. Entonces no modifiqué eso. Entonces, creencias sociales sobre el dinero, patrones culturales de trabajo, normas sobre lo apropiado. Tenemos una mente corporal, que es nuestra mente celular, la inteligencia de los órganos, nuestro sistema nervioso y sus respuestas. Una mente colectiva, ese es el famoso inconsciente social, el inconsciente colectivo, donde hay arquetipos de abundancia, de escasez, campos morfogenéticos y es lo que piense prácticamente en la sociedad. Una mente sistémica, dinámicas de grupo, roles inconscientes y equilibrios sistémicos. Y obviamente una mente universal con principios cósmicos, leyes de manifestación y conciencia expandida. Aquí les dejo un regalito, chicos, y es un ejercicio para empezar a desarmar esos pensamientos. Entonces, lo primero que vas a hacer es escribir y elegir el área que quieras trabajar. Vas a escribir un pensamiento que te limita, por ejemplo, como no puedo lograr. Identifica su creencia raíz. ¿Cómo la vas a identificar? ¿Qué idea sobre ti mismo o el mundo lo sostiene? Ejemplo, no soy capaz, si fracaso no valgo. Puedes explorar también las emociones asociadas. ¿Qué sientes cuando lo piensas? ¿Dónde lo sientes y en qué parte del cuerpo lo sientes? Después de que realices esa parte del ejercicio, vas a escribir
una imagen mental. ¿Qué escena, símbolo o recuerdo te acompaña en ese pensamiento? Vas a detectar también tu lenguaje interno, qué palabras usas, qué tono tienes qué tono de voz tiene tu voz interna, cómo te hablas, qué sensaciones hay cuando tú te hablas. Y vas a empezar a reescribir el pensamiento completo con una nueva estructura. Una creencia nueva, por ejemplo, si soy capaz, vas a escribir una emoción activadora de seguridad, gratitud y vas a crear una imagen y te visualizas lográndolo, así siendo capaz de algo en específico. ¿Qué emociones se generan cuando lo logras? Y ahora, ¿en qué parte del cuerpo lo sientes y qué lenguaje estás listo a utilizar? Por ejemplo, estoy listo y me lo merezco. Entonces, simplemente repite esta nueva estructura, esta, durante 7 días con una presencia emocional, una visualización clara y voz interna coherente. Eso es muy importante para que puedas empezar a cambiar tu realidad. ¿Listo? Si deseas más información, si quieres continuar, si esto llamó tu atención, si ya estás listo para reprogramar todo esto que tienes ahí, ese programa base, si quieres muchísimas herramientas y lograr hacerlo, bienvenido a mi curso. Entonces, contáctame y te envío toda la información de mi curso y nos vemos el 15 de julio si te animas. Que tengas un feliz día.